Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir nuevo capítulo de La lengua desatada, nuestro tiempo para hablar de la lengua desde diversos ángulos, desde diversos puntos de vista. Hoy vamos a volver al mundo de los anglicismos, pero vamos a hablar de muchas más cosas. Por ejemplo, de churras y merinas. Enseguida lo explicamos. Nuestro invitado de hoy es catedrático de Filología Inglesa, es el presidente de Alumni, de los antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca, y es muchas cosas más que no me da tiempo casi porque nos pasaríamos el programa presentando todas las tareas a las que se sigue dedicando Román Álvarez. Román, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Muy bien, pues muchas gracias por estar otra vez aquí en esta biblioteca tan hermosa, tan abierta, tan bien organizada y que aprovecho para animar a la gente de Salamanca que venga, lea, use los libros y se mueva entre ellos, porque realmente es una biblioteca que merece la pena visitar. Así es, la Biblioteca del Bosque, esta sala del Bosque es donde estamos nosotros, que forma parte de la Biblioteca Torrente Ballester, donde siempre nos acogen también, y siempre decimos que es un oasis, esto de entrar aquí, te olvidas de todo lo que pasa en la calle y te encuentras pues, con muchas lecturas y en este caso con muchas personas que comparten lo que saben con nosotros aquí, con los espectadores de La lengua desatada. He dicho yo al principio, Román, hablaremos de anglicismos, claro, como no, que es una de las áreas que tú dominas, pero también de churras y merinas. Y es que hace nada has presentado este libro, que es una recopilación... Merinas y churras en este caso. Merinas y churras, Es que el anterior era churras y merinas, entonces para que no parezca que es el mismo he tenido que alterar merinas y churras. Merinas y churras. Pues este libro que acabas de presentar hace muy poco, que recoge tus columnas en la Gaceta, y tú lo has subtitulado Opiniones, sensaciones y pareceres, porque tú ahí opinas sobre muchas cuestiones, vamos a comentar algunas de ellas, y yo quería empezar por aquí, porque ya hemos contado en alguna ocasión que estás relacionado con ese mundo del pastoreo, que eres pastor mayor de los Montes de Luna, de esa zona de León, y es un mundo que pues, por tu tradición y por tu infancia también has trabajado en muchos sentidos. Quiero empezar por aquí, merinas y churras. Esa expresión de mezclar churras con merinas es una que utilizamos prácticamente todos, aunque no sepamos nada de cómo es una churra y cómo es una merina. Es una expresión bonita, ¿eh? Sí, porque tiene que ver con cuestiones o asuntos que no se parecen en nada a la hora de tratarlos. Es decir, aspectos diferentes, a veces que son incompatibles, pero hace referencia a las ovejas churras, que son la raza autóctona de la península ibérica, que es un ganado ovino muy recio, de hecho también se habla de las churras de Castilla, y las merinas, que en cambio se caracterizan por la finura de la lana y que son muy posteriores en su implantación. De hecho, hay muchas teorías acerca de cuándo llegaron, parece ser que es sobre el siglo XII, probablemente de África, de la zona de Atlas, y tienen que ver a lo mejor con la presencia de estas invasiones de los almohades y los benimerines. Pero lo cierto es que en total en este momento, bueno, en este momento no lo sé, habrá menos ovejas, pero en un censo de 2019 había en España 15 millones de ovejas, de las cuales unos 12 millones se esquilaban. Y la lana más apreciada, lógicamente, es la de merina. La lana merina. ¿Y las palabras como tal, churra y merina, tienen que ver con algo de cómo son en sí o no? Es lo que se ha utilizado siempre para describir esa raza, la raza churra y la raza merina, pues a lo mejor que tiene que ver con eso de los benimerines, pero la verdad es que se ha escrito mucho sobre eso, pero yo no me atrevería a pontificar sobre algo que se presta a leyenda, a tradición, igual que cuando hablamos de lo mesteño, el Mustang, ese tipo de cosas que tiene que ver con mesta, pero que, bueno, que ahí está dentro de ese mundo enorme de la ganadería extensiva y en concreto de la ganadería y de la transhumancia de las ovejas. Bueno, pues de churras y merinas, de merinas y churras vamos a hablar hoy. En el último artículo que leí, no sé si el último, uno de los últimos que he leído del periódico, contabas que habías estado por tu pueblo recogiendo manzanas, ¿no? Y hablabas de la palabra manzana y del origen de esa palabra. Me gustó mucho, me gustaría que nos lo contaras. Es un origen latino que se debe a una persona que dio nombre a la manzana. Sería muy elaborado entrar ahora en disquisiciones, pero lo cierto es que hemos trasladado al castellano la palabra de esa persona cuyo nombre se parecía a mayo, malo, mala, malum, etc. Y en cambio en otras lenguas, como en el francés, quedó lo de pomme,
y en algunas otras. Bueno, y también, como decía, en una serie de poemas de James Joyce que juega con la ambigüedad de poema y pom, manzana. Pero bueno, sí, O sea, curioso desde el punto de vista filológico. Sí, es curioso. El castellano tiró por otro lado, que fue por el nombre de este señor, como que era en el queso y como en otras un muchas horticultor, cosas. ¿no? Sí. ¿El queso por qué? Que también tiene... Porque en España tiene que ver con el caseum latino, mientras que en otras lenguas tiene que ver con el fromaticum o formaticum, que en realidad hay una alteración ahí de vocal y consonante. Entonces, unas lenguas optaron por una variante y otras por otra. Ajá, muy y interesante. eso que diferencia sí. que nosotros digamos queso y los franceses digan fromage. Ajá. Fromage Experience, habían llamado a una feria del queso en Zamora. Sí, hace sí, con muy poco, muchísimo ¿no? éxito, que creo que ha habido más de 200.000 visitantes, según me decían Sí, los sí. representantes de una de las queserías que participó en esa especie de magno festival del queso de esta zona, que es buenísimo y que para eso está hecho con leche de churras generalmente. Las churras son las que se utilizan para la leche y para la carne. Los lechazos normalmente son de oveja churra, mientras que la lana es de oveja merina. La merina no se suele utilizar para ordeñar, salvo en cuestiones puntuales del pastor que está en la majada y necesita hacer unas migas canas con la leche de alguna oveja o de alguna cabra que tenga por allá a mano, pero no es así. Volviendo a ese artículo, como a mí me gusta mucho cómo escribes y cómo utilizas palabras que no son muy habituales en la lengua común o que quizá a veces incluso están moribundas o que se emplean muy poco, me gusta mucho rescatar algunas. Y, por ejemplo, ahí dices en ese artículo de las manzanas que las manzanas están muchas veces esparcidas en tendalera. Y la tendalera, ¿qué es la tendalera? Porque uno piensa en un tendal, en un tendedero. Claro. No, la tendalera es otra cosa. Es esparcidas por el suelo. Una tendalera pues una tendalera de ciruelas, una tendalera de cerezas. Ahora, también advierto que son usos muy locales, se circunscribe a ámbitos muy concretos. En este caso, todavía son restos del dialecto leonés o asturleonés, pero una tendalera se entiende eso, una serie de ítems, de productos que están extendidos, esparcidos por el suelo, generalmente en desorden. Sí, lo contabas a propósito de que pues, mucha gente que tiene un pequeño huerto... Sí, se caen las manzanas pues, o las ciruelas y acaban esparcidas y por las allí. deja en tendalera, por ahí, esparcidas en tendalera. Me pareció muy bonito y por eso lo quería rescatar. Quiero preguntarte por algunas otras palabras que han sido actualidad en estos últimos días, en este momento en el que estamos grabando, y que tienen que ver un poco con tu vida de colegial. Y verán de qué le quiero plantear este asunto, Román. Hemos visto la creación de una palabra, a propósito de lo que ha pasado en un colegio mayor de Madrid, se ha creado la palabra ahujo, o ellos crean la palabra ahujo para hablar de los miembros de ese colegio que vociferaban desde una ventana pues esos improperios, esas barbaridades, por decirlo claramente, que pudimos oír. Bueno, ellos dicen, arriba ahujos, ahujos, el nombre de los miembros del colegio. Y resulta que Román fue colegial en Salamanca, no fue ahujo, fue colegial aquí, en el Colegio Mayor Fray Luis de León. ¿Y en el Fray Luis de León también teníais nombre? ¿Los del Fray Luis eran los Fray Luises o cómo era eso? Sí, cuando yo llegué a Salamanca, la verdad es que no conocía mucho, quería buscar un colegio mayor, por lo menos para el principio, para el primer año, los primeros años, y solicité el Fray Luis de León y el San Bartolomé. Posteriormente regresé a casa y al cabo de 2 meses o mes y pico me llegaron confirmación de que me aceptaban en ambos, pero yo ya no me acordaba cuál era uno y cuál era otro. Así que opté por el Fray Luis de León, pues no sé por qué. Pero bueno, los de Fray Luis eran los Fray Luises y los de San Bartolomé los Bartolos. Y de ahí que surgían unas ciertas rivalidades, también vociferando de ventana a ventana en la época del inicio de curso, con aquellas novatadas de tiempos que, como he dicho en alguna ocasión, tampoco crearon traumas especiales en nadie, entre otras cosas porque teníamos en el Fray Luis un director, don Manuel Serrano, sumamente estricto y sabía que las novatadas podían llegar hasta determinado punto y nada más. Pero sí, los Fray Luises y los Bartolos teníamos una rivalidad con denuestos que no voy a mencionar ahora, pero que
se pueden sobreentender. O sea, que eras un Fray Luis, por ejemplo, Julio Borrego, otro colaborador de este Sí, programa, él era estaba un Bartolo, en ¿no? el mismo momento, en aquella misma temporada, en aquellos mismos años, él estaba en el Bartolo. Ajá, Bartolos Sí, y Fray Bartolos Luises. inferiores, Fray Luises cualquier otra cosa, chaqueta azul y pantalón gris, marica del Fray Luis, en fin, esas cosas que... Esas Pero bueno, cosas siempre hacíais. Pero, en términos muy afables y sin que nunca llegara la sangre al río. ajá, y a los colegios femeninos no iríais a decir estas burradas. No me suena que fuéramos a los colegios femeninos, aunque me consta que también entre ellos y entre ellas tenían naturalmente sus novatadas. Yo creo que hasta un poquito más retorcidas que las nuestras, pero tampoco me atrevería a juzgarlo ahora porque esas cosas han evolucionado bastante y han evolucionado a peor. Sin duda. Si se me pregunta, ¿tú crees que debería haber habido novatadas? Pues yo creo que no había necesidad de novatadas para establecer esos vínculos, esos contactos entre el que llega nuevo a una institución como es la universidad y los que están ya allí asentados. Entonces, romper el fuego de esa manera pues podía mejorarse y podía hacerse de otras muchas maneras, otros muchos modos. Pero repito, que yo sepa, nadie quedó traumatizado ni le pasó nada. Es más, se estrecharon muchos lazos porque unidos, sobre todo los que llegábamos nuevos, unidos por esa adversidad de las novatadas que te podían hacer, pues eso creó vínculos y yo tengo amigos desde entonces que todavía los conservo hoy día. Amigos Fray Luises y amigos Bartolos también, ¿por qué no? Todo esto a propósito de un asunto de actualidad que me ha llevado a pensar en colegiales salmantinos. Y hay otro asunto bastante reciente del que hemos tenido mucha información, muchísima información, que ha sido la muerte de la reina de Inglaterra. Y claro, yo todo lo que tiene que ver con inglés, inmediatamente pienso en romano. Sí. Y además tú habías estado por allí. Sí. Yo viví el 25 aniversario, que me parece que era en el año 75, por ahí, o 70 y algo, creo recordar. Claro, yo iba de España en pleno franquismo y me encontraba con aquella devoción, aquella admiración, aquella pasión hacia la reina, hacia la monarquía, todo lo que significaba. La gente estaba obsesionada con comprar tazas, platos, todo tipo de mercadotecnia relacionada con la monarquía. Y decía, pero esta gente, ¿cómo se toman esto tan a pecho? Pero luego vinieron los 50 años, en esa ocasión ya no estuve allí, pero me imagino que sería lo mismo, pero incrementado. Y ya lo de los 75 fue la locura. Una barbaridad. Bueno, pues tú has seguido desde aquí cómo han sido todos esos fastos, esa pompa y circunstancia que ha rodeado a la muerte de la reina de Inglaterra, porque lo hemos tenido hasta en la sopa por todas partes. Sí. Y me he preguntado si desde el punto de vista lingüístico hay muchas diferencias, por ejemplo, bueno, las monarquías europeas son todas poco más o menos en este sentido y hay cosas muy establecidas por rito y por tradición y bueno, no vienen a cambiar tanto. Pero bueno, aquí hablamos de monarcas, hablamos de alteza, cuando se trata del príncipe heredero, por ejemplo, hablamos de infantas e infantes, hablamos de el rey y la reina, cosa que allí es el rey consorte, ¿no? O la reina. Esa es la mayor diferencia entre la terminología. Es que eso depende no tanto de la terminología, porque a fin de cuentas mucha de la terminología, digamos, nobiliaria, procede de épocas medievales y se ha seguido manteniendo en las distintas cortes, manteniendo también la equivalencia. Aunque en Inglaterra había unos títulos nobiliarios anteriores a la invasión normanda, es decir, anteriores a 1066, que esos fueron desapareciendo. Pero el resto, yo creo que las connotaciones están en los diferentes sistemas de organización del Estado. Es decir, las constituciones, que aquí taxativamente dice que tiene que ser que el rey y la reina al acceder pasa a ser reina también. En el Reino Unido, sea él o sea ella, no pasa de ser consorte, de ahí que tenga que ir unos pasos detrás del rey o de la reina según el caso, y entonces son distintas organizaciones, pero en el fondo, como digo, los títulos nobiliarios, aunque estén descritos en distintas lenguas, tienen bastantes equivalencias, Highness, Alteza, etc. Más o menos Majesty. Igual. La única diferencia evidente es esa, la del rey o la reina consorte, que se queda una pizca por detrás del rey o la reina de verdad. A propósito de la muerte de la reina de Inglaterra, también
han salido algunos falsos amigos en inglés, Claro, que hemos sí. tratado de traducir de la mejor manera posible. Por ejemplo, el defensor del lector del País, muy recientemente, hacía un repaso de algunos falsos amigos, y algunos tenían que ver con esto de la reina de Inglaterra. Por ejemplo, el rey Carlos III atiende el funeral de la reina, ¿no? Sí. Atiende, Sí, está bueno, atento, o, a claro, ver. los falsos amigos dan mucho juego, porque son palabras que por su forma aparente o por su forma, digamos, de deletreo, incluso a veces por la eufonía, nos recuerda a otras palabras muy parecidas en nuestro idioma, que posiblemente tienen también muchas de ellas el mismo origen, pero luego a lo largo del tiempo han desviado, en algunos casos considerablemente, el significado final. Bueno, pues uno de ellos es attend. Attend no es atender, lógicamente, como no iba a atender, estar atento al entierro de su madre, aunque con lo aburrido que aquello fue durante tantísimo tiempo, en algún momento sin duda perdería la atención, cosa que es muy normal y muy natural. Pero es asistir, asistir, igual Es uno de los verbos que se suelen claro, emplear, traducir mal, ¿no? Claro, bueno, En muchos, hay muchos. Incluso algunos han dado pie, algunos falsos amigos, a frases o expresiones jocosas tratando de buscar o de emular ese parecido. Cuando aparece en algún sitio, pues hablando en plata, y alguien dice speaking in silver. Bueno, pues eso no tiene sentido, pero es una manera jocosa o yo qué sé, from lost to the river, de perdidos al río y cosas así. Pero hay muchísimos, muchísimos. Tú, si vas a una farmacia en el Reino Unido y dices que estás constipated, sí. pues lo más seguro es que te den un producto para el estreñimiento, porque constipated es estreñido. Exactamente. Mientras que nosotros nos dejamos guiar por esa forma de la palabra, por ese deletreo, que es tan parecido a otra nuestra, pero que significa una cosa diferente. Hay otro falso amigo que es con look. Ahora todo luce. Sí. En español todo luce. Sí. Por ejemplo, hablando de la reina, que Isabel II se presentó los 2 o 3 días antes de morir, luciendo fragilísima. Hombre, frágil Claro, no luces, ¿no? Sí. En algún país sudamericano se refieren, o se puede decir, lucir lindo, pero bueno, no deja de ser una cosa muy extraña para nosotros los castellano hablantes. Pues en el caso de la reina igual, o sea, no tiene nada que ver con lo que nosotros entenderíamos por lucir, lucimiento, etcétera. Simplemente el aspecto externo, la apariencia, que puede ser más o menos frágil, como era en el caso de la reina, pero no tiene sentido. Falso eso, amigo total. Porque se traduce de to look, ¿no? Claro. To look, lucir. Sí. La palabra domestic también nos hace Sí. traducir como doméstico. Bueno, la palabra domestic, claro, puede tener una serie de sentidos diferentes, de significados, porque normalmente domestic, cuando se refiere a vuelos nacionales, vuelos interiores, etcétera. Aunque también la palabra domestic, si se refiere a un perro o alguna mascota que se tenga en casa, puede ser un animal doméstico, pero generalmente se utiliza mal, por ponerlo simple, O sea, los vuelos o por lo no son menos domésticos, sino... no ajustado. Lo que pasa es que hay fórmulas que ya están tan establecidas entre los hablantes que ya nadie se plantea nada más. Pues un vuelo doméstico, bueno, muy bien, está domesticado. Sí, sin embargo, sí, los lectores en este diario en concreto se quejaban. Sí, siempre y es bueno que la gente que tiene todavía un mínimo sentido de lo purista, sin exagerar, porque la lengua va variando continuamente y tampoco podemos encajonarnos en léxico, ni en significados, ni en formas, ni nada, pero que se preocupen un poco porque se utilice. Y ahí me temo que una buena parte de la responsabilidad yo la repartiría entre los periodistas, que a veces no tienen los conocimientos lingüísticos que cabría esperar. A lo mejor puede ser por la premura con la que tienen que realizar sus crónicas, y eso también es entendible. Y por los políticos, que tampoco tienen en muchas ocasiones la formación adecuada para expresarse correctamente, lo cual es lamentable. Otra de las palabras que se recogían en este informe, otro falso amigo, era suburbio, porque suburbio en inglés no es lo mismo que suburbio es que en español tiene unas connotaciones peyorativas, negativas, cuando realmente se refiere a una parte, a un barrio,
a una zona de la periferia de la ciudad que no tiene por qué ser necesariamente marginal. Pero ese es otro matiz bastante frecuente, que nos dejamos llevar por la palabra, la semejanza entre la forma inglesa y la forma española. Un suburbio, pues no, en nuestro caso las lenguas tienen la denotación y la connotación, y las connotaciones son distintas. Y se utilizan mal, claro. Vicioso, vicious... Bueno, vicious. Ahí una persona puede ser viciosa, pero no realmente en el sentido en el que puede aparecer en inglés, que tiene más que ver con inmoral, a veces incluso con violento, una persona violenta, inmoral, pero no necesariamente vicioso como nosotros lo entendemos. Puede ser inmoral y a lo mejor no ser tan vicioso como parece. Exactamente, o sea que eso también solemos traducirlo así mal. Hay una que a mí personalmente, en ese informe del que yo hablaba no estaba, pero que a mí me chirría un montón, que es aplicar. Ahora se aplica para todo. Puedes aplicar para... Pero ¿de Hombre, dónde puedes sale aplicar una crema facial. Exacto. Y ahí no hay problema. Eso sería tal cual y también en inglés. Pero el sentido en el que supongo al que tú te refieres es echar una instancia para pedir, solicitar, igual que pasa a veces con discuss, todo el mundo discute, vamos a discutir sobre no sé qué. Pues oiga, no pueden llegar a discutir, evidentemente, pero en realidad se trata de debatir, de intercambiar opiniones, impresiones, pero es que lo de discutir, nosotros lo entendemos de una forma mucho más enérgica, no digo que llegue a violenta, ni a viciosa, como decíamos, pero con otro matiz muy distinto. Sí. Entonces tú apply, ¿no? Lo digo bien. Sí, apply. En inglés a ti te piden que to apply es hacer una instancia, una inscripción, solicitar algo, pedir algo, rellenar un impreso para no sé qué, pedir un puesto de trabajo, todo ese tipo de cosas, pero no es nada que tenga que ver con aplicar, salvo eso, en el caso de una crema o un producto para la suavidad de las manos, pongamos por caso. Así es. Pues son falsos amigos que nos vamos encontrando, se llaman así en las lenguas, esas palabras todas que los se tienen, parecen. Todas los tienen, sí. Algunos son muy curiosos, incluso a veces pues con lenguas que son todavía más parecidas a las nuestras. Puede darse con el italiano, por supuesto con el francés, incluso con el portugués, que a veces utilizamos expresiones como exquisito en español y no corresponde ni mucho menos, lo mismo en portugués y en italiano igual. Es negativo. Pero es algo que conviene tener en cuenta para no meter la pata cuando te comunicas con alguien de otra lengua, para que no ponga una cara extraña cuando... Que digas, esta comida está exquisita, en Portugal es que es una comida que sabe rara, que no te está gustando, ¿no? Sí. Antes de que vayamos a que me recomiendes un libro, como siempre, Román, y me traigas una palabra, te quiero preguntar por algo que dejamos, creo que en el aire, en nuestra última etapa de la lengua desatada. Creo que lo habíamos mencionado, si no recuerdo mal, en algún programa, y dijimos, ya hablaremos de esto, de los huevos Kiev. Creo recordar que habíamos hablado de los huevos, del pollo Kiev, porque los huevos Kiev, que es prácticamente lo mismo, esos huevos decorados que se utilizan tanto en Pascua en tantos sitios, en todos los hay en Ucrania y en otros muchos sitios más. O sea que ahí no habría una gran diferencia. Y a lo que venía lo del pollo Kiev era, bueno, es una manera de, es un producto de cocina que se hace fundamentalmente con pechuga de pollo, mantequilla de ajo, es bastante contundente y en Inglaterra se utiliza muchísimo, te viene ya preparado en los supermercados y demás. Y ahí venía a cuento de que enseguida, en cuanto empezó la guerra de Ucrania, cambiaron la palabra Kiev, que era la que se utilizaba, Kiev Chicken o Chicken Kiev, por la nueva forma de Kiev que ha sido la que los propios ucranianos defienden. Es decir, K, Y. Han cambiado la grafía, entonces. Entonces se apresuraron todos los supermercados donde estaba el pollo Kiev a cambiar el nombre de Kiev por la nueva grafía, porque la anterior decían que era la rusa y por lo tanto caía muy mal. Había que adaptarse, en fin, la actualidad que Aquí nos lleva... en algunos sitios, yo he visto que en algún programa de televisión, en alguna cadena,
también lo hicieron. Entonces, cuando en los mapas aparece Kiev, no aparece con el Kiev de toda la vida que ha sido para nosotros, sino con la grafía, con la grafía nueva, ucraniana. No sé Bueno, si pues en todas, pero sí aparecen mencionado algunas. queda, que nos habíamos quedado por ahí con una duda. Antes de irnos rapidísimo, porque se nos acaba el tiempo, un libro para que lo añadamos a nuestra bibliografía. ¿Cuál me traes hoy? Pues mira, yo la otra vez había sido, las otras veces, prosa, esta vez quiero poesía. Hemos empezado el curso con un acontecimiento llamado evento. Otra vez lo de evento, bueno, yo creo que ya es imposible de eliminar. Pero bueno, poético, que se llama Ágora Poética, y por eso quiero empezar con poesía, y entonces recomendaría un libro de María Ángeles Pérez López, Incendio Mineral, que ha sido Premio Nacional de la Crítica este año, y que además he visto que está ahí en la biblioteca junto con otros 2 o 3 libros más de ella. Es poesía, es prosa poética, y es de una lectura deliciosa. Sí, María Ángeles Pérez López, que ya ha sido recomendada también aquí en algunas otras ocasiones, siempre hay que este es el último que ha sido objeto de premio. Merece desde luego la pena. Sí. Y una palabra que ya tenemos aquí preparada para la cajita. Bueno, pues últimamente he estado leyendo mucho sobre lobos, y yo creo que la palabra, aunque tiene que ver con lobos, por lo que explicaré, sería lubricán. Lubricán. Lubricán viene a equivaler a ese momento del día que más bien es ya la frontera entre el día y la noche. Crepúsculo. El crepúsculo, el crepúsculo. Lubricán. Lubricán, sí, con acento en la, por ser palabra aguda terminada en N. Lubricán. Lubricán, es crepúsculo. El crepúsculo. Tiene que ver con lupus, de lobo, y canis, porque según parece, yo ahí no me atrevería a categóricamente demostrarlo, pero según parece tiene que ver con el momento en que los pastores, mira, volvemos otra vez al inicio. ¿Al inicio? En ese momento final del día ya no podían distinguir si una silueta era de un lobo o de un perro. Crepúsculo es una palabra muy bonita, yo no sé si la he utilizado en alguna de mis columnas, pero es una palabra una preciosidad, sí. Está todo un poco lubricán ahora mismo, ¿no? Sí, no se puede distinguir casi nada en la vida cotidiana. Sí. Eso ya sería un uso metafórico, pero un uso metafórico. Tendría que ver con ello, sí. Nos quedamos con esa palabra. Muchísimas gracias, Román, y con todo lo que nos has contado hoy, esta mezcla de merinas y churras y merinas en torno a nuestra lengua. Un placer escucharte, como siempre. Gracias. Ha sido un placer estar aquí otra vez más contigo. Nos encontramos otro día, si te apetece volver. De acuerdo, los espectadores, si ellos lo soportan, yo encantado. Seguro que sí. Nos vamos, no hay tiempo para más. Gracias por seguirnos en Una Lengua Desatada más, y aquí nos esperamos la próxima semana.